Ulimelnomes 45. Japón acaba de perder la guerra. Sus ciudades están en cenizas, su industria está destruida y su economía tiene, según muchos analistas de la época, ninguna posibilidad real de recuperarse antes de una generación. 20 años después, Japón es la segunda economía más grande del mundo. No fue un milagro, no fue solo dinero ni solo tecnología. Fue una idea tan simple que suena casi ridícula. Mejorar un poco, todos los días, para siempre. Hoy se llama Kaizen, lo usa Toyota, lo usa Google, lo usan hospitales, deportistas de élite y millones de personas que solo quieren dejar de procrastinar, pero pocos conocen su verdadero origen, y menos conocen el lado oscuro que esa misma filosofía terminó generando en el propio país que la inventó. Algo para entender el Kaizen. Primero hay que entender el punto exacto del que partió Japón. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el país estaba, literalmente, en el suelo. Más de 60 ciudades habían sido bombardeadas. Tokio, Osaka, Nagoya, arrasadas. Hiroshima y Nagasaki, borradas por completo. La producción industrial japonesa había caído a menos de un tercio de sus niveles previos a la guerra. Estados Unidos, ahora en control del país bajo la ocupación liderada por el general Douglas MacArthur, tenía un problema. Necesitaba que Japón se reconstruyera rápido, tanto para estabilizar la región como para evitar que la pobreza extrema empujara al país hacia el comunismo en plena Guerra Fría naciente. El problema era que la industria japonesa de posguerra tenía fama de producir cosas baratas y de mala calidad. La etiqueta Made in Japan en 1950 no significaba precisión, significaba lo contrario. Y ahí es donde entra un personaje que la propia industria estadounidense había ignorado durante años. Su nombre era William Edwards Deming, un estadístico estadounidense nacido en 1900 que durante la Segunda Guerra Mundial había ayudado a mejorar la producción de armamento en Estados Unidos usando algo poco convencional para la época. Control estadístico de procesos. En términos simples, medir constantemente lo que se produce, encontrar los pequeños errores y corregirlos de inmediato en lugar de esperar a que el producto terminado fallara. Funcionó. La industria bélica estadounidense mejoró notablemente durante la guerra gracias a estas ideas. Pero cuando la guerra terminó y ya no había urgencia, las empresas estadounidenses volvieron a lo de siempre, producir en masa rápido y preocuparse por la calidad solo si el cliente se quejaba. Nadie quiso seguir escuchando a Deming. Sus propias ideas fueron prácticamente descartadas en su país de origen. En 1950, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros lo invitó a dar una serie de conferencias en Tokio. Japón, sin nada que perder, estaba dispuesto a escuchar lo que Estados Unidos ya no quería oír. Deming les dijo algo que rompía por completo la lógica industrial de la época. La calidad no se inspecciona al final del proceso, se construye paso a paso, con mejoras constantes en cada etapa. Y esas mejoras no debían venir solo de los ingenieros de arriba, debían venir de todos, incluyendo al obrero que operaba la máquina todos los días, porque era quien mejor conocía sus fallas reales. Para una cultura como la japonesa, con una fuerte tradición de disciplina colectiva y respeto por el trabajo bien hecho, esta idea no sonó rara. Sonó natural. Deming introdujo también un ciclo de trabajo muy simple, hoy conocido como el ciclo de Deming o PDCA, planificar, hacer, verificar, actuar. Un circuito que nunca termina, se repite una y otra vez, cada vez con una mejora un poco más afinada que la anterior. Los japoneses tomaron esta filosofía tan en serio que, años después, crearon el premio de calidad más prestigioso del país y le pusieron su nombre, el Premio Deming, que todavía existe hoy. Pero la verdadera revolución empezó cuando estas ideas llegaron a una fábrica de autos que en ese momento nadie tomaba en serio. A finales de los años 40, Toyota estaba al borde de la quiebra. No tenía el capital de las automotrices estadounidenses, no podía comprar maquinaria de última generación y no podía darse el lujo de producir en exceso como hacía Ford o General Motors, porque simplemente no tenía dónde guardar ni cómo financiar ese inventario. Un ingeniero llamado Taiichi Ohno, junto con Eiji Toyoda, de la familia fundadora, tomó las ideas de Deming y las llevó todavía más lejos, adaptándolas a la escasez real de la posguerra japonesa. Nació así lo que hoy se conoce como el sistema de producción Toyota. Dos pilares sostenían este sistema. Primero, el justo a tiempo, producir exactamente lo que se necesita, cuando se necesita, ni una pieza de más, eliminando el desperdicio de recursos que Japón simplemente no tenía. Segundo, y el que nos interesa hoy, la mejora continua. En japonés, dos caracteres, Higwa Akai, que significa cambio, y Helden, que significa bueno o para mejor. Juntos, Kaizen, cambio para bien. La idea central era radicalmente distinta a la mentalidad occidental de la época. En Occidente la mejora se entendía como algo que ocurría de golpe, una innovación, una máquina nueva, una reestructuración completa. Kaizen proponía lo opuesto, mejoras pequeñas, casi invisibles, pero constantes, sostenidas por absolutamente todos los empleados, sin excepción. Toyota implementó algo llamado el sistema de sugerencias. Cualquier trabajador, desde el obrero que ajustaba tornillos hasta el gerente de planta, podía proponer una mejora, sin importar
cuán pequeña pareciera, ajustar la altura de una mesa, cambiar el orden de 2 pasos en una línea de ensamblaje, reducir en 3 segundos el tiempo de una tarea repetida miles de veces al día. Individualmente, cada mejora parecía insignificante, pero multiplicada por miles de trabajadores todos los días durante años, el resultado fue una empresa que pasó de estar al borde de la bancarrota a convertirse, décadas después, en la automotriz más grande del planeta. Y aquí hay un dato que sorprende a la mayoría. Kaizen nunca fue pensado como una técnica de negocios exportable al mundo entero. Nació como una respuesta de supervivencia dentro de una sola fábrica en un solo país destruido. Entonces, ¿cómo terminó en las oficinas de Silicon Valley, en apps de hábitos y en los planes de entrenamiento de atletas olímpicos? Durante los años 70 y 80, mientras Occidente enfrentaba crisis del petróleo y estancamiento industrial, Japón vivía exactamente lo contrario. Un crecimiento económico tan agresivo que empezó a asustar a Estados Unidos. Autos japoneses más baratos, más confiables y con menos fallas que los estadounidenses empezaron a dominar el mercado global. Las empresas occidentales, desesperadas por entender qué estaba pasando, empezaron a estudiar el modelo japonés. Y en 1986, un consultor japonés llamado Masaaki Imai publicó un libro que se convertiría en el puente definitivo, Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success. Imai no inventó el Kaizen, lo tradujo, lo sistematizó y sobre todo lo empaquetó de una forma que las empresas occidentales pudieran entender y aplicar. A partir de ahí, la palabra dejó de pertenecer solo a las fábricas japonesas y se convirtió en un concepto de gestión global. Pero hubo un segundo salto, mucho más interesante para nuestro canal. El salto de la fábrica a la mente humana. A finales de los años 90, un psicólogo de la Universidad de California, Robert Maurer, empezó a notar algo en su consulta. Sus pacientes que llegaban con metas de cambio enormes, bajar 20 kilos, dejar de fumar de un día para otro, transformar su vida por completo, fracasaban una y otra vez, no por falta de voluntad, por algo mucho más biológico. Maurer explicó que el cerebro humano tiene una estructura, la amígdala, cuya función principal es detectar amenazas. Y cuando proponemos un cambio grande y repentino, la amígdala lo interpreta, literalmente, como una amenaza. Activa una respuesta de miedo y resistencia, la misma que usaríamos frente a un peligro físico real. Por eso las dietas extremas fallan. Por eso los propósitos de Año Nuevo casi nunca sobreviven a febrero. Pero descubrió algo más, los cambios tan pequeños que casi parecen ridículos, demasiado pequeños para generar miedo, logran pasar desapercibidos frente a esa alarma cerebral. Un minuto de ejercicio, una flexión de brazos, escribir una sola oración de un texto que tememos empezar. Maurer tomó directamente el modelo industrial de Toyota y lo aplicó a la psicología humana individual, publicando en 2004 el libro One Small Step Can Change Your Life, de Kaizen Way. La tesis central, la misma filosofía que salvó a una fábrica en ruinas, podía usarse para que una persona reconstruyera un hábito, una carrera o incluso su salud mental. Esto no era solo una metáfora bonita, es literalmente el mismo mecanismo psicológico, reducir el umbral de resistencia al cambio lo suficiente como para que el cerebro no lo perciba como una amenaza y dejar que la repetición constante haga el resto. Años más tarde, esta misma idea reaparecería empaquetada de otra forma, en libros de gran éxito sobre hábitos y comportamiento, la ciencia detrás de empezar pequeño que hoy domina la literatura de autoayuda y productividad, tiene en su raíz la misma filosofía nacida en una fábrica japonesa en ruinas en 1950. Hasta acá, la historia del Kaizen suena casi perfecta, una idea humilde que salvó una economía y después ayudó a millones de personas a mejorar sus vidas. Pero hay una parte de esta historia que casi nadie cuenta, y es la más importante. Kaizen se construyó en su origen sobre una idea hermosa, mejorar un poco cada día, sin presión, sin quiebres bruscos, pero esa misma filosofía, llevada a una cultura corporativa que ya tenía una tradición extrema de disciplina y sacrificio laboral, mutó en algo que sus creadores probablemente jamás imaginaron. En Japón, la mejora continua dejó de ser solo un método de producción y se convirtió, con el tiempo, en una expectativa cultural sobre las personas mismas. No basta con mejorar el proceso, hay que mejorar uno mismo, constantemente, sin descanso, sin excusas. La misma lógica que optimizaba tornillos en una línea de ensamblaje empezó a aplicarse, silenciosamente, a los seres humanos que trabajaban en ella. Japón terminó teniendo que crearle un nombre a las consecuencias más extremas de esto, karoshi, literalmente muerte por exceso de trabajo. El término empezó a usarse oficialmente a partir de los años 80, cuando empezaron a documentarse casos de empleados, muchos de ellos jóvenes, sanos, que morían repentinamente de infartos, derrames
derrames cerebrales o se quitaban la vida, después de meses o años de jornadas laborales extremas, muchas veces superando las 80 o 100 horas extra mensuales. El gobierno japonés, ante la magnitud del problema, se vio obligado a reconocerlo legalmente. Hoy existen compensaciones estatales para las familias de víctimas de karoshi y desde 2016, el país publica un informe oficial anual sobre exceso de trabajo y sus consecuencias. No se trata de que el kaizen cause karoshi de forma directa, son fenómenos distintos, con raíces culturales más amplias que incluyen jerarquías laborales muy rígidas y una fuerte presión social por no mostrar debilidad, pero comparten un mismo terreno psicológico, una cultura que interpreta todavía se puede mejorar no como una invitación, sino como una exigencia permanente, sin un punto final donde decir esto ya es suficiente. Ahí está la tensión central de esta historia, la misma idea que le permitió a millones de personas dejar de sentirse paralizadas frente a metas gigantes, empezar pequeño, sin miedo, en su versión corporativa más extrema, se convirtió en una maquinaria que nunca declara a nadie terminado. Porque si la mejora nunca tiene un límite natural, tampoco lo tiene la exigencia sobre la persona que la persigue. El Kaizen nació en la escasez más absoluta de un país que no tenía margen para grandes errores y encontró una solución brillante. En lugar de apostarlo todo a un cambio enorme e incierto, apostar a miles de cambios diminutos y casi garantizados. Esa misma lógica, aplicada a una vida humana, puede ser liberadora, la ciencia lo confirma. Empezar pequeño de verdad funciona mejor que empezar en grande, pero aplicada sin límite, sin un punto de descanso, sin permiso para decir esto es suficiente por hoy. La misma filosofía que reconstruyó un país puede convertirse en la razón por la que alguien nunca se siente completo. Tal vez la verdadera pregunta detrás del Kaizen no es qué tan pequeño debe ser el próximo paso, es si alguna vez nos vamos a permitir dejar de dar uno.